Bienvenidos a esta exploración minuciosa del ojo humano. Hoy nos vamos a adentrar en cómo es un fondo de ojo normal, basándonos en material especializado en semiología ocular. La idea es ver qué se considera normal aquí. Exacto. Y bueno, antes de empezar, algo que recalcan todas las fuentes, hay que dominar la técnica del oftalmoscopio. O sea, sin eso... Fundamental, sí. Sin saber manejar bien el aparato, pues poco podemos hacer. Claro, Y parte de eso, dicen los textos, es ajustar bien la luz, la intensidad y saber usar los filtros. Mencionan la luz blanca, la normal, y la luz aneritra, la verde, que ya veremos para qué sirve. justo. Y para que no se nos escape nada, seguiremos un orden, una ruta sistemática que consideran esencial. ¿Vale? Primero, el disco óptico, luego los vasos retinianos, después el área macular y al final una visión de conjunto, incluyendo la capa de fibras nerviosas. Perfecto, pues sigamos esa ruta, que vamos a descubrir esos detalles que definen la normalidad en esta ventana, que es increíble, al sistema vascular y nervioso. Empecemos por el disco óptico, la papila óptica, ¿no? ¿Qué es exactamente? Pues, a ver, anatómicamente es la cabeza del nervio óptico vista desde dentro, el punto donde se juntan todas las fibras nerviosas de la retina para salir del ojo hacia el cerebro. Ujú. Y justo en su borde, ahí terminan la retina y la coroides. Y a veces, si la excavación central es algo grande, se puede llegar a ver la lámina cribosa. Como una rejilla, ¿no? Eso es, por donde pasan las fibras. Entendido. El cable, vamos. ¿Y qué características normales tiene? ¿La forma, por ejemplo? Pues lo más habitual es que sea ovalado. Verticalmente ovalado, un poquito más alto que ancho. Un 7-10% más o menos. A veces es redondo, ¿eh? ¿Y si es muy ovalado? Pues un óvalo muy marcado, muy elíptico. Hombre, puede hacer pensar en astigmatismo o incluso ambliopía, el ojo vago. ¡Anda, qué curioso! ¿Y el tamaño? Parece algo básico, pero le dan importancia. Sí, ¿por qué? A ver, hay una diferencia entre el tamaño real y el que vemos. En realidad mide poco, ¿eh? Entre 1.5 y 1.7 milímetros. Muy pequeño. Sí, pero al verlo con el oftalmoscopio directo, el cristalino del paciente actúa como una lupa, ¿sabes? Y lo vemos magnificado, como si midiera unos 2,5 diámetros de disco, los DD. Ah, o sea que lo vemos más grande de lo que es. ¿Y comentas que ese tamaño que vemos incluso varía? Efectivamente, cambia con la graduación. En míopes, el disco se ve más grande, Ajá. y en hipermétropes, más pequeño. Lo bueno es que ese tamaño aparente, el diámetro de disco, el DD, lo usamos como unidad de medida dentro del ojo. Claro, como una regla interna. Eso. Para decir dónde está una lesión o cuánto mide algo. A tantos DDs del disco. Muy práctico. Muy útil, sí. Hablemos del color. ¿Qué tono es el normal? Lo típico es rosado anaranjado. Y a menudo, fíjate, la mitad nasal, la de la nariz, es un poquito más rosada que la temporal, la de la sien. ¿Vale? Pero hay variaciones, ¿eh? En miopes altos puede parecer más pálido. En hipermetropes, más rosado intenso. Y aquí la técnica influye mucho, ¿no? La luz que usamos. Exacto. Si pones poca luz, puede parecer más rosa de lo normal. Y si te pasas de luz, lo puedes ver pálido sin que lo esté. Claro. Incluso unas cataratas pueden tapar una palidez que sí es real. Así que, ojo, una palidez del disco que no expliquemos por la miopía o la luz o que haya opacidad, eso no es normal. Hay que investigar. Buen punto. Hay que ser críticos. ¿Y los bordes? ¿Cómo deben ser? Los bordes, el contorno, nítidos, bien definidos, arriba, abajo, nasal y temporal. Eso es lo normal. Dentro del disco, a veces hay una zona central más pálida, la excavación. Esa es. La excavación fisiológica o CUP. Es una depresión en el centro. Es muy variable, ¿eh? A veces ni existe. Y si está, suele ser más clara en la zona temporal. Ajá. No tiene límites súper definidos y en el fondo, pues a veces se ven como puntitos grises. Es la lámina cribosa, que le da un aspecto como moteado. ¿Y qué es lo más importante de mirar en la excavación? Pues aquí viene algo clave para el glaucoma. La simetría entre los dos ojos y la relación entre el tamaño de esa excavación y el tamaño total del disco. Ah, la simetría. Sí. Si ves una diferencia muy grande entre un ojo y otro, sospechoso. Y luego, la relación excavación-disco, la EDE. Mides el diámetro vertical de la excavación y lo divides por el del disco. La famosa relación ED o cap to disc.
¿Y el límite? ¿Hasta dónde es normal? Pues se considera normal hasta 0,5, o sea que la excavación no ocupe más de la mitad del diámetro del disco. Vale, la mitad. Si es mayor de 0,5 o de 1,2, que es lo mismo, o si hay mucha asimetría entre ojos, hay que sospechar glaucoma y derivar para estudio. Esto es fundamental. Un indicador vital, desde luego. A veces también se ven como anillos o medias lunas alrededor del disco. Sí, los anillos y crecientes peripapilares. Puede verse un anillo blanco amarillento pegado al borde, que es la esclera, la parte blanca del ojo, que se ve ahí. Anillo escleral. Eso. Y otras veces, o además, uno más oscuro, ocre o negro, que es pigmento acumulado. Anillo pigmentario. Pueden rodear todo el disco, o estar solo en un lado, como una media luna, un creciente, normalmente en el lado temporal. Suelen ser benignos, variantes anatómicas. Vale. Y para terminar con el disco, algo que llama la atención si se ve. Las fibras ópticas mielinizadas. Ah, sí. Esa es una variante normal, pero poco frecuente. Menos del 1% de la gente. Normalmente, las fibras nerviosas en la retina no tienen mielina, esa funda blanca. Claro. Pero en estas personas, algunas sí tienen. Y se ven como manchas o parches blancos, nacarados, brillantes, con el borde irregular como deshilachado, que salen del disco y tapan los vasos que pasan por debajo. Parecen llamativas, pero no son importantes. No, ninguna importancia patológica. Solo hay que saber que existen para no confundirlas con, yo qué sé, exudados algodonosos o edema. Es una curiosidad. ¿Entendido? Creo que tenemos una buena imagen del disco óptico normal. Pasemos a los vasos, a la red vascular. Un detalle curioso que leí. Lo que vemos es la sangre, no la pared del vaso. Exacto. Las paredes de arteriolas y vénulas son transparentes y están sanas. Hablemos de cómo se disponen. La arteria central de la retina, la ACR, entra con el nervio y sale por el disco normalmente en el centro o un poquito hacia nasal. Ajá. Y la vena central, la VCR, recoge la sangre y sale también por el disco, casi siempre en el lado temporal de la arteria. Y la arteria central tiene una característica clave, ¿no? Es terminal. Sí, es una arteria terminal. Viene de la oftálmica, que viene de la carótida interna. Y terminal significa que sus ramas dentro del ojo no se conectan apenas con otras arterias. No hay anastomosis importantes. Y eso es crítico si se obstruye. Directamente. Si se tapa la ACR o una rama, la zona de retina que riega se queda sin sangre. Isquemia, un infarto retiniano. No hay circulación alternativa. Entendido. ¿Y cómo se distribuyen? Las ramas. Pues la ACR típicamente se divide en el disco, rama superior y rama inferior, y cada una de estas en nasal y temporal. Así cubren los 4 cuadrantes. Las ramas temporales, superior e inferior, dan las arteriolitas para la mácula. Vale. Ah, y recuerda que la retina tiene doble nutrición. La ACR para las capas internas, los 2/3 de dentro, más o menos, y las capas externas, los fotorreceptores y el EPR, dependen de la coroides, de la coriocapilares. Doble sistema. ¿Y las venas? Siguen el mismo patrón. Sí, las vénulas van paralelas a las arterias, recogiendo la sangre de las mismas zonas. Son un poco más anchas que las arteriolas y el color es un rojo más oscuro, como vinoso. Ajá. Y un detallito. Justo al llegar al disco para formar la VCR, las venas suelen afinarse un poquito. Dicen que adoptan forma de punta de lápiz. Qué curioso. Hay un fenómeno dinámico con las venas. La pulsación venosa espontánea. ¿Qué es eso? La PUVE se ve en mucha gente sana, como en un 80%. Es un colapso muy sutil, rítmico, de la vena central o de alguna rama grande, justo en el disco. Coincide con el latido del corazón, con la sístole, como si la vena latiera un poquito. ¿Y tiene importancia clínica si se ve o no se ve? Tiene una utilidad muy buena. Si ves la PUVE, prácticamente descartas que haya hipertensión intracraneal, HIC. Ah, vale. Porque si la presión dentro del cráneo sube mucho, impide ese colapso venoso. Pero ojo, si no la ves, no confirma que haya HIC, porque hay un 20% de gente normal que no la tiene. Entendido. A veces, si no se ve, se puede intentar provocar apretando muy suavemente el ojo con el dedo. Interesante. Un signo útil para descartar, pero no para confirmar. Otro punto clave de los vasos. ¿La relación de calibre entre arterias y venas? Correcto. La relación arteria-vena, AV, lo normal es que la arteriola sea más fina que la vénula que va al lado.
La relación normal está entre 2/3 o 3/4. O sea, ¿la arteria mide 2/3 o 3/4 partes de lo que mide la vena? Eso es, su diámetro. ¿Y si no es así? Si se altera. Pues si la relación AV baja de 2/3, o sea, las arterias se ven muy estrechas, o si las venas están muy dilatadas, que también cambia la proporción, eso te hace pensar en problemas vasculares generales, sobre todo hipertensión arterial crónica, la HTA, Ajá. pero también otras vasculopatías. Es como un reflejo de la salud vascular del cuerpo en esos vasitos. Fascinante. Y llegamos a unos puntos muy interesantes, los cruces arteriovenosos. Los cruces AV, sí, son puntos críticos, porque ahí, donde una arteriola y una vénula se cruzan, comparten la capa de fuera, la adventicia. Comparten pared. Exacto. Y eso es clave. Si la arteria se endurece, se pone más gruesa por arteriosclerosis, como pasa en la HTA crónica, puede apretar a la vena en el cruce, comprimirla y alterar el flujo de la vena. Claro. Ah, y solo hay cruces arteria-vena, nunca arteria con arteria o vena con vena. ¿Y cómo se ve un cruce normal? ¿Cómo lo distinguimos de uno malo? Pues en un cruce normal, que lo más típico es que la arteria pase por encima de la vena, el ángulo suele ser agudo. La vena por debajo no se ve ni cortada, ni desviada, ni cambia de golpe de calibre justo antes o después del cruce. Vale. Y es mejor mirar los cruces que están un poco alejados del disco, a 1 o 1.5 de D. Los que están pegaditos a la papila a veces parecen raros incluso en ojos sanos. Son menos fiables para ver si hay patología. Son como chivatos de la HTA y otros problemas vasculares. Muy claro. Bueno, dejamos los vasos y nos vamos a la mácula. Pequeña pero esencial. Sí, la mácula lútea, la responsable de la visión fina, la agudeza visual. Para encontrarla, buscas unos 2 dB hacia temporal desde la papila y un poquito por debajo, como un dB inferior. ¿Y qué aspecto tiene? Es una zona ovalada, pero esta vez con el eje largo horizontal. Los límites no son muy netos. Suele ser un poco más oscura o amarillenta que la retina del alrededor, por los pigmentos que tiene, luteína, zeaxantina. Ajá. Y en el centro justo, una depresión pequeña aún más oscura y brillante. La fovea, fovea centralis. La fobia. Ahí está la clave de ver los detalles, ¿no? Exactamente. La fovea, en su superficie, no tiene vasos, es avascular. Se nutre desde abajo, desde la coroides, por difusión. Por difusión. Sí, y por ahí pasa el eje visual. Y ahí se concentran casi todos los conos, los fotorreceptores para ver de día y los colores. Por eso es la zona de máxima agudeza visual. ¿Y tiene unos reflejos que son normales? Correcto, 2 reflejos típicos. Uno es el circunmacular, un anillo brillante alrededor de toda la mácula. Se ve mejor en jóvenes. Sí. Y el otro, el foveolar, un puntito muy pequeño y brillante justo en el centro de la fovea. Y tiene la gracia de que si mueves la luz, parece que se mueve al revés. ¿Y sirven para algo estos reflejos, aparte de ser curiosos? Muchísimo. Si están, indican que la mácula está bien anatómicamente. Si hay edema macular, líquido, estos reflejos se apagan o desaparecen. Ah, claro. Y en casos como la oclusión de arteria central, que la retina se pone pálida, la fovea, como se nutre de la coroides, sigue roja. Y se ve ese contraste brutal, la mancha rojo-cereza, la fovea roja sobre el fondo pálido. Así que sí, son indicadores de salud macular. Impresionante lo que dice un puntito brillante. Bueno, ya hemos visto disco, vasos y mácula. Ampliemos la visión. El fondo de ojo en conjunto. ¿Qué aspecto general tiene? ¿Qué variaciones hay? Pues el aspecto general varía mucho entre personas. Depende, por ejemplo, de la pigmentación de cada uno. Ajá. En rubios de piel clara, el fondo es más pálido, rosado claro. En morenos, rojo oscuro. Y en personas de raza negra es marrón oscuro, color chocolate. ¿Y la sangre influye? ¿Anemia o lo contrario? Sí, también. Si hay anemia importante, el fondo puede estar más pálido. Si hay policitemia, muchos glóbulos rojos, pues se ve más rojo oscuro, congestivo. Vale. Y lo que decíamos de la luz, las halógenas de ahora dan tonos más pálidos que las bombillas antiguas de vacío, que lo hacían ver todo más rojo. Las fuentes clasifican los fondos según se vea o no la capa de debajo, la coroides. Depende de un epitelio. Exacto. Del epitelio pigmentario de la retina, el EPR. La capa de células justo bajo los fotorreceptores. Hay como 3 patrones básicos. A ver. 1. El fondo retiniano. El EPR tiene mucho pigmento, es denso y tapa los vasos de la coroides. El fondo se ve uniforme. Es lo más común. Vale. 2. El fondo coroideo, que también llaman teselado o tigroide.
Aquí el EPR tiene menos pigmento, es más transparente. Ah, Y entonces, por transparencia, se ven los vasos grandes de la coroides, como bandas rojas, entre zonas con el pigmento del EPR. Parece un mosaico, o la piel de un tigre, por eso tigroide. entendido. Y 3, el fondo escleral o albinótico. Aquí casi no hay pigmento, ni en el EPR ni en la coroides. La luz atraviesa todo y se refleja en la esclera, en lo blanco del ojo. Y el fondo se ve clarísimo, casi blanco-rosado. Es clave conocer estas variantes para no asustarse con un fondo tigroide, por ejemplo. Y esos brillos que a veces se mueven por la superficie. Ah, los reflejos de superficie. Son por la interfase entre el vítreo y la capa más interna de la retina, la limitante interna. Parecen reflejos como en papel de celofán, brillantes, se mueven. Sí, los he visto alguna vez. Cambian con los movimientos del ojo y de la luz. Son totalmente normales, más en jóvenes. Hablamos antes de la luz aneritra, el filtro verde. ¿Para qué sirve al ver el fondo en general? Pues es muy útil. Filtra la luz roja y mejora el contraste de algunas cosas. Es especialmente buena para ver la capa de fibras nerviosas, que ahora comentaremos. Ajá. Pero también ayuda a ver lesiones vasculares pequeñas que con luz blanca igual se escapan. Microhemorragias chiquititas, microaneurismas, estrechamientos finos de las arterias. Resalta lo rojo sobre el fondo. Perfecto. Conocer todas estas variantes normales nos da el marco para ver lo que se sale de ahí. Y llegamos al último punto del recorrido, la capa de fibras nerviosas de la retina, la CFNR. Un paso crucial, sobre todo si piensas en glaucoma o problemas del nervio. Verla bien tiene su técnica, ¿eh? Hay que acercarse al ojo, enfocar muy bien la superficie de la retina, con el disco de Recos del oftalmoscopio. Para ajustar el enfoque. Eso es. Y usar el filtro verde, la luz anéditra. ¿Y qué buscamos? ¿Cómo se ve normalmente? Buscas unas estriaciones finísimas, blancas, brillantes, que salen del borde del disco y se extienden por la retina como un abanico. Son los axones de las células ganglionares yendo al nervio. Ajá. Se ven mejor, más gruesas, arriba y abajo del disco, en los polos. Has dicho que es fundamental mirarla. ¿Por qué es tan importante fijarse en algo tan sutil? Pues tiene un valor clínico enorme. Primero, te ayuda a interpretar el color del disco. Si ves un disco que te parece pálido, pero con luz anhidriadra, ves que la CFNR está perfecta, brillante, bien definida. Sí. Pues es muy probable que esa palidez sea normal, de un miope, por ejemplo. Pero si el disco está pálido y además ves que las fibras están apagadas o faltan en alguna zona, eso sí indica atrofia óptica, pérdida de fibras. Claro, te confirma la sospecha. Exacto. Segundo, es donde primero se ve el daño del glaucoma. Puedes ver pérdidas de fibras, difusas o en forma de cuña oscura, mucho antes de que aumente la excavación o salgan defectos en el campo visual. Qué importante para el diagnóstico precoz. Y tercero, incluso puede dar pistas de un edema de papila muy al principio. Antes de que el disco se hinche, puede que se enlentezca el transporte dentro de los axones, el flujo axoplásmico. El flujo axoplásmico. El transporte dentro de las neuronas. Eso mismo. Si ese flujo va más lento por aumento de presión, las fibras pueden verse un poquito más opacas, como hinchadas. Es un signo muy sutil, pero precoz de edema de papila. Así que mirar la CFNR da muchísima información sobre cómo está el nervio óptico. Queda clarísimo que mirar la CFNR no es un detalle, es crucial para pillar problemas serios a tiempo. Muy bien, pues creo que hemos completado el recorrido sistemático por el fondo de ojo normal. Desde el disco óptico, su forma, color, la excavación, pasando por los vasos, arterias, venas, los cruces, la pulsación, la mácula y la fobia, las variaciones del fondo y esta capa de fibras tan importante. Sí, hemos cubierto lo esencial de la normalidad, tal como lo describen las fuentes. Y bueno, como reflexión final, pensando en toda esta variabilidad que hemos comentado que existe dentro de lo normal, el color, el tipo de fondo, si hay o no PPE, el tamaño de la excavación, los reflejos, surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo influye la edad en todo esto? Buena pregunta. Y yendo un poco más allá, ¿qué cambios, quizá muy sutiles, que todavía le consideramos normales según lo de hoy, podrían ser en realidad la primera señal silenciosa de que empieza un proceso degenerativo, como la degeneración macular o el propio glaucoma, incluso antes de que den síntomas? Es una pregunta excelente, sí. ¿Dónde está esa línea fina entre envejecer normalmente y empezar una patología? Un reto constante en la clínica. Pues con esa reflexión, yo creo que podemos concluir nuestra inmersión de hoy en la semiología del fondo de ojo normal.